Amada Iglesia Jamundí, muy buenas, bueno, creo que es mañanas, es para el domingo, un abrazo de aquí desde Cali. Yo soy el pastor Darley Castrillón, director pastoral aquí en la iglesia en Cali, miembro del equipo apostólico, del Consejo Apostólico de la Misión. Un abrazo, saludos de parte de nuestro equipo pastoral, de toda la familia de la fe. Le pedí a la pastora Pilar, a mi esposita, o me ofrecí más bien para compartir hoy domingo, porque creo que esa palabra la necesitamos. Para mí ha significado mucha bendición el poder entender esta parte. Entonces yo quisiera en este día que pudiéramos entrar juntos a explorar unos aspectos de esa palabra que es muy relevante para nosotros hoy en día. En el Salmo 91, que a veces se ha tomado en un sentido a veces religioso, místico, pero vamos a mirar las promesas que hay aquí en este salmo y lo que el Señor nos quiere dar a través de ella. Declaramos la bendición del Señor, la revelación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que Él mismo sea el que nos instruya, el autor. Él es el autor de la palabra, así que Él nos va a inspirar. Salmo 91, primer versículo. En este salmo hay dos partes, ¿no? La primera, David, que hace al que se le atribuye este salmo, él está compartiendo desde la experiencia, la vivencia de él, de todo lo que él padeció, de todo lo que él vivió, siendo él pues lo conocimos como un pastor, luego posteriormente un guerrero y terminó siendo el rey en Israel. Eh, y él, a partir de su propia experiencia y vivencia con Dios, de todo lo que él vivió, recordemos que él estuvo perseguido por Saúl, perseguido por un ejército completo, le tocó esconderse en las guaridas, en la montaña, en las rocas, era un forajido prácticamente durante muchos años y él le tocó realmente vivir cosas muy fuertes en su vivencia y todo. Y aquí en el Salmo 91 entonces nos va a hablar de varias cosas. Yo quiero recalcar tres versículos claves en todo el texto. El primero, el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y pretendo que este primer versículo sea para nosotros clave, claro, de ese entendimiento en cuanto al corazón del texto, el corazón del Salmo, porque lo que nos busca el Salmo y nos invita es a conocer a Dios como nuestra habitación, y que Él sea para nosotros un refugio. En el versículo 9, que dice: por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, que está afirmando precisamente lo que es el corazón del texto. Está diciendo aquí el salmista que todas las promesas que vamos a leer ahora de protección, de provisión, de cómo el Señor nos está diciendo que Él nos va a sostener, esas promesas vienen precisamente por esta parte de hacer al Señor nuestro castillo, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Y al final, en el versículo 14 nos dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Y ese es el corazón del texto: conocer a Dios en una dimensión más allá de toda la parte protectora que habla este salmo. El corazón de Él, la protección es una respuesta, es una consecuencia, pero el corazón de Dios es quién es Él, es resaltar quién es Él. Primero, les vamos a comenzar diciendo el primer versículo: el que habita al abrigo del Altísimo. Y en el primer versículo está el corazón de todo el texto. Y es que Dios, que primero dice acá, el que habita, el llamado, y la invitación es básica de este salmo, este primer versículo: habitar o vivir en Dios. No solo visitar, es habitar, el que habita, el que permanece, el que vive en la presencia del Señor, aquel que vive en su presencia. Y esa es la promesa. La promesa es para aquel que habita, no el que visita. Habitar es muy diferente a visitar. Mire, si yo tengo gripe, yo necesito un chequeo, como está pasando ahorita en este momento con toda
el virus que hay, con toda la pandemia que se ha dado, usted va a un hospital no para vivir. Si mucho se queda un tiempo, muchos están yendo allá por 15 días, 20 días, hasta que pase todo esto, pero no quiere vivir ahí. Aquí nos está hablando de la presencia de Dios como un lugar de vivienda. Nos está hablando el texto de habitar, de vivir, habitar o vivir al abrigo del Altísimo. Esa palabra abrigo está hablando de cobijo, de cobertura. La palabra abrigo significa lugar secreto. Está hablando, yo a veces pienso en un padre que va caminando por la calle en un momento de lluvia y con su abrigo cobija a su hijo, cobija a su esposa, cobija a la persona que ama, protegiéndolo. Ese es el pensamiento de ese versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y este versículo 1 nos lleva necesariamente al capítulo anterior, al Salmo 90, porque es que este era el corazón de los patriarcas en el Antiguo Testamento. El Dios de los hebreos, ellos lo tomaban como un Dios que era una habitación, que era una casa, un lugar de refugio donde vivir. Y en el Salmo 91 nos dice: Señor, tú nos has sido por refugio. Señor, tú nos has sido por habitación o por morada, de generación en generación. Y el pensamiento de acá, de donde se desarrolla precisamente este primer versículo, es de acá del Salmo 90, porque aquí está recalcando ese pensamiento hebreo. Ese es un salmo escrito por Moisés, y él está hablando como Dios ha sido por habitación, es la palabra acá, habitación o morada o refugio, de generación a generación. Ese es el sentir del corazón, que en el Señor podemos reposar, podemos descansar, podemos habitar. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y aquí está hablando el que abriga al abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo es la palabra el león, y significa el supremo, el que está por encima de el magistrado, aquel que sobrepasa todo. Y aquí está hablando de ese Altísimo como el creador, como el formador, aquel que le puso la forma a las nubes, que le dio la dimensión a las montañas, que estructuró los ríos, los mares, le puso los límites a los mares, a los ríos, pintó las montañas, pintó la hermosura de todo el universo, el que hizo los pájaros, el que hizo las plantas. Aquí está hablando precisamente de eso. Y dice: antes que naciesen los montes, aquel Altísimo que es el creador, el que le dio forma a la creación, aquel que sobrepasa a la creación, que es trascendente a la creación misma. Por eso Él gobierna sobre la creación. Él puede correr la montaña, Él puede pararla, Él puede detener todo un terremoto, Él puede calmar los mares, los ríos, porque Él la creó. Y aquí está hablando precisamente de ese reconocer al Altísimo, de ese reconocer al que está por encima de todo, aquel que vive y está sobre la sobredimensión, que está por encima, es excelso, está por encima. Dice, está hablando, dice: porque 1000 años delante de ti son como un día, son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Los arrebataste como el torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y florece y luego crece y a la tarde es cortada, porque con tu furor, y empieza a hablar todo el Salmo, está hablando de esa dimensión. Entonces, este es el Dios Altísimo que habla en el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí ya usa el segundo nombre de Dios que aparece aquí. Hay 4 nombres que aparecen de Dios. El primero es el Altísimo, que es el que les hablaba ahora, que es el nombre Elión, y significa eso: elevación, alto, supremo, alguien que excede. Y luego está la palabra omnipotente, vivir bajo la sombra o el cuidado del Omnipotente. Y el Omnipotente es el Shaddai, el todo suficiente.
Omnipotente es aquel que excede absolutamente todo. Es el que omnipotente es el todopoderoso, pero en el sentido de suficiencia. Ya habló del Altísimo que es poderoso, pero también del Omnipotente que provee. Y aquí hay algo muy importante porque habla de morar bajo la sombra del Omnipotente. Recuerda que David huía en medio de la montaña con el calor enardecente del sol, de las montañas, aún del mismo desierto. Para ellos el refugio lo daba una roca, una montaña, lo daba un árbol. Y por eso nos habla acá de morar bajo la sombra. Para ellos el descanso, la sombra era un descanso, era un refugio, era símbolo de protección. Y él está hablando de que debemos habitar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el segundo nombre que nos habla aquí es precisamente, está hablando de la naturaleza de Dios. Lo primero es tener en cuenta la naturaleza entonces de Dios mismo, tener en cuenta quién es Él. Los 4 nombres que aparecen de él. Luego dice, diré yo a Jehová. La palabra aquí, el tercer nombre de Dios que aparece acá es Jehová o Yahvé, que está hablando del eterno, aquel que habita desde siempre, el autor de la vida, el creador de la vida. Está hablando de Dios como el Dios sobrenatural, supremo y más alto. Está hablando precisamente de Jehová. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esperanza mía. A veces no entendemos lo que significa aquí. Esa palabra esperanza es exactamente la misma. Refugio. Esperanza significa también lugar secreto. Esperanza significa un lugar de protección. Y me encanta esa definición de esperanza porque precisamente esa palabra esperanza nos lleva a esa confianza que debemos tener, a ese consuelo que nos da Él. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío o seguridad, un lugar de refugio. Mi Dios, y esa palabra allí, mi Dios, está hablando de el Elohim, que está hablando de el nombre plural de Dios, y esa palabra Elohim, que es el último nombre que aparece allí de Dios, está hablando de el magistrado, como el que tiene la autoridad suprema, el que ordena, es aquel que dijo hagamos, es ese Dios que cuando ordena todo y crea todo como el Altísimo y el Creador, luego viene y entonces dice hagamos al hombre, es la misma palabra allí en Génesis de Elohim, que es la Trinidad unida planeando y proyectando la casa que iba a ser para el hombre, la formación, cómo iba a crear al hombre y cómo, habiendo formado la casa, la habitación, la tierra como habitación para el hombre. Sigamos adelante con el texto. Dice, el que habita, y recuerda todo, aquí está hablando varias cosas que tienen que ver de casa y refugio. Está hablando de habitar, abrigo, está hablando de morar bajo la sombra. Luego dice, esperanza mía, castillo mío, esperanza, recuerda que es refugio, y dice mi Dios en quien confiaré. Él, y viene unas promesas, porque aquí ya el salmista está hablando de esas promesas que Dios nos da, y refiere varias de las cosas que Dios hace. La primera está hablando, bueno, y dice, diré, me salté esa parte, diré yo a Jehová. La segunda, una cosa que hay que tener presente es la declaración que este hombre en medio de la angustia tenía. Como dice la apóstol Marcela, nos ha estado enseñando este año, ese es el año de la boca, ese es tiempo de la declaración. Diré yo a Jehová. Esto es lo que tenemos que estar declarando en medio de la angustia y del momento difícil que estamos viviendo. Estar declarando y hablando. Diré yo a Jehová. Yo creo que hoy en día, no sé en Google cuánto tiempo, cuántas veces se ha declarado el nombre de la pandemia del COVID-19. ¿Cuántas veces? En ese momento yo creo que sobrepasa cualquier otro nombre, cualquier otra búsqueda. Y lo que el Señor nos dice, en lugar de yo estar declarando el daño, la muerte, toda la angustia, es estar declarando eso. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Digan conmigo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confío, en quien estoy seguro. Dice, y hay unas promesas ya aquí
de protección. Primero, unas promesas de protección. Con sus plumas te cubrirá. Nuevamente, ese es el contexto. Refugio o protección. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Nuevamente, esa figura de protección. Está hablando, Dios está poniendo un símil que es la gallina o el águila o el ave que con sus plumas cubre a sus polluelos, a sus aguiluchos. Eso es lo que Dios nos está hablando, nos está poniendo a nosotros como aguiluchos, como polluelos que estamos debajo de las alas del Altísimo, de las alas del Omnipotente, de las alas de Elohim, protegido, dice, y debajo de sus alas estaré seguro. Todo el tiempo está hablando de esa cobertura, de esa habitación. Recuerda lo que estamos hablando y lo que estamos afirmando aquí como principio de la palabra. Dios es nuestra habitación, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es el lugar donde yo vivo y habito. Yo no habito en este edificio, yo no habito en la casa, yo habito en Dios. Dios es mi refugio, mi habitación. Y yo soy como un polluelo debajo de sus alas. Escudo y adarga es su verdad. El escudo me protege, pero la adarga ataca. Él está diciendo escudo y adarga su palabra, su verdad en mi boca. Es un escudo que me protege porque yo estoy declarando, pero es una adarga que es la verdad que ataca. Dice, no temerás el terror nocturno. Lo siguiente que nos habla es protección. El salmista está diciendo, no temerás. Él nos está exhortando a nosotros a no temer. Él nos está exhortando a poner a Dios como el escudo y como habitación. Nos está exhortando a ser consciente que el Señor nos protege y nos guarda, que Él debajo de sus plumas estamos seguros. Y aquí nos dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Es decir, Dios nos está hablando de protección en la noche y en el día, 24 horas al día, 24/7. No debemos temer, y aquí está hablando de una angustia que congela, que paraliza. Aquí está hablando de una angustia que de pronto no nos deja actuar. Aquí dice, no temas, como el Señor dijo cuando le estaba hablando a los discípulos que se iba a ir y ellos entraron en angustia. Él los vio en ese temor, en esa angustia, les dijo a ellos, no teman. Les dice, no tengáis temor. Dice, no teman, no tengáis angustia, no tengáis temor, porque yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No tengáis temor, no tengáis pena en tu corazón, no tengáis angustia ni tristeza llegue a tu corazón. Está hablando de esto. Ni saeta que huele, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Esa palabra peste es la misma palabra plaga. Muchas veces, como lo vemos en la palabra, la plaga o la peste era símbolo de maldición. Y sí realmente no podemos decir que esta plaga viene de Dios, porque es una maldición, está acabando, está tomando, está trayendo angustia, destruyendo la economía, destruyendo las vidas, está yendo en contra del mundo entero. Aquí no se salvan gobiernos poderosos, chicos, grandes. Bueno, por allá en Italia supe de un pueblo que gracias a Dios y está cerca de todo donde está la pandemia, sin embargo ha habido una protección allí. Dice, ni pestilencia que ande en la oscuridad, en lo oscuro cuando no sabemos, ni mortandad que en medio del día destruya. Ni mortandad, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay una mortalidad. A mí me estremece cuando veo todas estas estadísticas día a día, que un lugar, que otro, que ya España superó, que ya Estados Unidos. Me ha conmovido mucho lo que está sucediendo en Guayaquil, además porque ya tenemos iglesias para que estemos orando por ellos. Toda esta mortandad, toda esta angustia que están viviendo las familias de tener que quemar los cuerpos de su propia familia, es una cosa terrible, una deshumanización, es algo que realmente no podemos nosotros realmente imaginar, solo los que lo están viviendo. Pero el Señor acá nos está diciendo, no tengas temor de eso, no tengas temor, porque Él no está hablando de cubrirnos, ni mortandad. Él habla de protegernos del lazo del cazador, que lo pasé ahorita, el lazo del cazador, que es el que, Él te librará del lazo del cazador. El cazador es aquel que es un enemigo externo
que quiere hacerte daño, angustia, intencionalmente, con calumnia, con destrucción, que te persigue, que por una u otra razón viene con señalamiento y te causa angustia, Él dice que te va a proteger del cazador, Él te librará del lazo. El lazo es como cuando alguien te pone un lazo y una soga alrededor del cuello que te ahoga, ese es el sentido. Si tienes un cazador, declara en el nombre de Jesús que Él te librará. Él dice, yo voy a ser el que te libero la batalla por ti, yo voy a ser el que salgo como poderoso a librar esa batalla de la peste destructora, la que está destruyendo. Él nos está diciendo que nos guarda de la peste, más adelante habla de la plaga, habla de la pestilencia, dice de la mortandad que en medio del día destruya. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Dice que habrá en medio de todo lo que ha sucedido, Él dice caerán, está hablando hacia el futuro, a tu lado 1000. O sea, en el medio de ese momento de angustia y de muerte, que en un lugar, en otro, el Señor dice, van a caer a tu lado, pero a ti no llegará. Declara sobre tu casa, a mí no llegará peste, a mí no llegará angustia, no habrá espada, no habrá ninguna pestilencia. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay una promesa, nos está hablando aquí del salmista, de la promesa que el Señor va realmente a guardarnos y vamos a poder ver a aquellos angustiadores, aquellos que van contra nosotros, vamos a ver la recompensa sobre ellos. Y en el 9 me encanta este versículo es base, es corazón, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Vuelve y reitera el mismo corazón del primer versículo, del fundamento base que con el que comienza, porque has puesto. Y aquí está hablando de una determinación, el amor no como un sentimiento, una emoción por alguien, no es atracción, está hablando de un amor que es, como lo aprendemos bíblicamente, que es una decisión. El amor como una determinación que tú tomas en tu corazón. Y Él dice, porque tú has puesto o has decidido o has determinado voluntariamente, sin presión de ninguno, de nadie, como tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, porque tú has decidido hacer de Dios el primero en tu vida. Has dispuesto en tu corazón amarlo por encima de todas las cosas, como dice en la palabra que nos habla precisamente de poner a Dios en primer lugar, de obedecer su palabra, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, como hemos referido ahora, por tu habitación. Alguien me comentaba precisamente eso, una de las razones por las cuales los hebreos, los maestros de la ley se ponen el kippah, es porque es señal de cobertura, es señal de cobijo, están bajo de la ley, están bajo del Altísimo. Ellos no son personas solitarias en la tierra, no caminan en medio de la angustia solos, en medio de la soledad, en medio de todas las guerras, en medio de la pandemia. No estamos solos, estamos cubiertos, estamos bajo su protección. Hemos puesto al Señor por nuestra habitación. Y en el 10 dice, ya viene, se extienden esas promesas que nos está hablando el salmista. No te sobrevendrá mal. Mira cómo él todo el tiempo está hablando a nivel individual, personal, directamente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa es la declaración nuestra. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Así como pasó en la salida, la liberación, recuerda la Pascua, la liberación del pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Recuerde cuando hubo todas las plagas que hubo y el Señor protegió y guardó a Israel, la calamidad que llegaba, la sangre del Nilo, las langostas, todo lo que sucedía, y el pueblo de Dios estaba protegido en medio de estar allí en medio de toda de todas esas pandemias, porque estaba destruyendo a todo Egipto, desde la casa del faraón hasta cada casa, cada lugar de Egipto. Y la última plaga, que fue la plaga de la muerte, que iba a pasar en la noche. Recuerda que el Señor dijo que debían pintar el dintel de la puerta. Aquí está hablando de eso, está haciendo referencia a esa plaga, a ese espíritu de muerte que iba a pasar,
y que iba a cobrar las vidas de los primogénitos. Y ellos están hablando precisamente, eso es lo que nos está hablando acá, ni plaga tocará tu morada. Nuevamente estamos hablando de habitación, estamos hablando de morada. La plaga no va a tocar tu casa. Aquí hay una promesa y podemos ver una cosmovisión de Dios, ese fundamento de Dios, de lo que es el lugar de la habitación, de la casa, de la familia. Yo veo que en ese momento una de las cosas que está sucediendo en el mundo, que nos está sucediendo a la iglesia, estamos volviendo a recuperar, digo porque creo que en cierto sentido por el trabajo, por todo el corre-corre que tenemos, por toda la ocupación, por las jornadas extremas, por tanta cosa que hay que hacer, lo difícil de conseguir el pan diario, de traer bendición a la casa. Muchas veces hemos olvidado lo que es el hogar, que es un refugio. Hace poco, hace 15 días, 20 días, estábamos con un grupo en Lima, Perú, en el Congreso Internacional por la Vida y la Familia, y estando allí el 15 de marzo, nosotros habíamos salido el 11 y el 15, fue cuando explotó todo lo de la pandemia muy fuerte. Nosotros cuando viajamos a Lima había solo un caso en Lima y en 2 días fueron 79 casos. En Colombia también se incrementó, así que en Colombia tomaron la decisión, el gobierno, también de la cuarentena y de cerrar fronteras, y no podían entrar no podían entrar extranjeros, solo nacionales que vivieran aquí. Y ese domingo 15 en la noche allá el presidente Vizcarra en Lima anunció que se cerraba las fronteras, que nadie podía salir, nadie podía entrar, así que estábamos un grupo grande de la Misión Suramérica, juntamente con una cantidad de personas de muchos lugares también, y nos encontramos encerrados. Uy, Dios, ¿cómo hacemos? Bueno, oramos, descansamos en el Señor, tuvimos una guerra espiritual y como a la hora clarificaron, dieron unos anuncios clarificando que esa norma no se iba a llevar a cabo inmediatamente, sino 24 horas después. Así que Dios nos abrió una ventana, pudimos salir. Bueno, la angustia de salir, que pudiéramos salir del país, sin embargo 4 de los nuestros se quedaron allá. 2, una pareja, tuvo que salir posteriormente. Dios les abrió puertas sobrenaturales, mandaron por Santiago, en fin. En ese momento todavía tenemos una pareja allá, porque comenzamos una iglesia en Comunidad de Fe en Lima, Perú, y ellos están allá, están bien, están tranquilos y bueno, no tienen angustia por estar en ese lugar. Pero en la salida, cuando llegamos al país, el gozo de llegar al país, a la tierra, y luego el gozo desde el aeropuerto, llegar hasta la casa, al refugio, para mí era eso, la casa era ese refugio, la protección, el lugar de descanso, el lugar donde yo estoy protegido, donde estoy con mi familia, no hay angustia. Es un sentido como que esto fuera un búnker, y ese es el sentido de la morada, y aquí nos está hablando de eso. Tu morada es un búnker porque el Señor tiene guardado, así como guardó al pueblo de Israel, y el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre allí, que era símbolo de la sangre del Cordero, del pacto, la sangre del pacto. Ese ángel de la muerte pasaba. Así declaramos sobre tu casa, sobre tu hogar, declaramos sobre tu vida, que en el nombre de Jesús estás cubierto por la sangre del Cordero, que estás bajo pacto de bendición en el nombre de Jesús. Y luego dice, para poder terminar el texto, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Está hablando de protección, aún del poder de Dios. Los ángeles son asignados por Dios para protegernos, para guardarnos. Mandará cerca de ti, que te rodeen, que hagan un cerco alrededor tuyo. Está hablando de esa misma protección todo el tiempo, un cerco alrededor tuyo. Está hablando literalmente que ángeles nos rodearán, que te guarden. ¿Qué hacen los ángeles? Nos guarden en todos tus caminos, donde vayas. Nos sujetamos a las leyes, nos sujetamos a las normas, lo que el gobierno ha decretado por nuestro bien. Esas no son normas que un momento a otro un dictador le dio por hacer, no. Es de protección, es de bendición, es de seguridad. Debemos bendecir al presidente, a los ministros, a todas las autoridades, a los alcaldes, gobernadores, a las autoridades civiles. Debemos estar orando por
los profesionales de la salud, por los que nos están sirviendo en todo lugar, los bendecimos, declaramos protección sobre sus vidas. Entonces dice el Señor que Él nos va a guardar en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. O sea, nos guarda, como decía Pastor Randy en una enseñanza que pusimos en la iglesia la semana pasada, una protección día y noche, una protección alrededor con los ángeles, una protección encima, debajo, a un lado, al otro, por todo lado, en todos los 4 frentes de nuestra vida. Y dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, enemigo pequeño o enemigo grande. Mire que está hablando de león, está hablando también más adelante del cachorro, del león y del dragón. Está hablando de esa protección sobre todo, para que tu pie no tropiece. Sobre el león, y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. O sea, las cosas pequeñas, Dios te da autoridad para poder estar por encima de lo pequeño, porque está hablando que sobre el león es poderoso, pero sobre ese rey de la selva pisarás, y el áspid pisarás y hollarás, al cachorro, al que es pequeño, los enemigos pequeños, y al dragón, ya aquel que nos supera. Él nos dice, yo te cubro. Y luego en el 14, y viene aquí ya la última parte, la parte final de esta enseñanza, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Ese es el corazón para mí de la Escritura, nuevamente. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Igual como el anterior, por cuanto has puesto a Jehová por mi esperanza. Aquí nuevamente reitera, porque tú has decidido y determinado poner tu amor en mí, por cuanto tú has puesto tu amor, es decir, tu enfoque, tu prioridad, por cuanto tú has determinado que Dios, que el Señor es tu primero, está primero que todo, por cuanto has puesto al Señor, y dice, por cuanto has puesto tu amor, yo también te libraré. Y aquí ya hay un cambio en la expresión. En lo anterior es, el Señor te hará, porque está hablando el salmista. Aquí ya empieza Dios a hablar, a reiterar efectivamente todas las promesas anteriores, pero ya es Dios confesándolo y declarándolo sobre ti y sobre mí, por cuanto hemos puesto al Señor por habitación, por cuanto hemos puesto, como dice la palabra allí, por cuanto hemos puesto a Jehová como esperanza y como habitación, como altísimo por la habitación, por cuanto hemos puesto su amor, hemos puesto nuestro amor en Él, yo también lo libraré. Nuevamente reitera, pero ya nos está hablando a Él, yo te voy a librar personalmente, directamente. Él te está mirando a los ojos, Él te está mirando directamente y te dice, por cuanto yo te libraré, por cuanto yo te libraré. Qué hermoso, es la expresión directa de Dios a nosotros. Dice, por cuanto yo me ha puesto su amor, yo lo libraré, le pondré en alto. Entonces aquí está hablando de unas bendiciones finales que el Señor nos promete, unas bendiciones finales, 5 bendiciones puntuales. Dice, yo lo libraré. La primera bendición es la bendición de protección. Yo lo libraré. ¿Cuántos necesitan esa protección? Yo necesito ser protegido. Dice, yo le libraré. La primera promesa es la bendición de liberarnos. Le pondré en alto. La segunda es la bendición de promoción, de levantarnos, de exaltarnos. Dice que por cuanto lo hemos puesto a Él, Él mismo nos levantará en alto. Es decir, nos quitará de la vergüenza, de señalamiento, de angustia. Él nos levantará en alto, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Esto es un detalle hermosísimo, porque le hemos conocido. Es una invitación a una intimidad, al lugar secreto, a habitar en Él, a que podamos conocerle no solamente desde el atrio, no solamente desde donde está el lavacro, no, que entremos al lugar secreto. Y esa es la palabra refugio, significa lugar secreto. Cuando él habla de su abrigo, está hablando de intimidad, de lugar más secreto. Dice, me invocará. La tercera bendición, la bendición de su presencia. Me invocará y yo te responderé. Me invocará
y yo le responderé. Podemos orar lo que pidamos, su corazón está inclinado a nosotros, yo le responderé. Con Él estaré, su presencia en nosotros, con Él estaré yo en la angustia, compañía. La otra promesa, compañía. Él está al lado nuestro, por cuanto lo hemos puesto a Él allí. Con Él estaré yo en la angustia. Si pasas momentos difíciles, si hay angustia, el dolor que estés viviendo, tu casa, Él dice, no estás solo, yo estaré, compañía, consuelo. Mire, uno puede, si trabajas, tener una persona que cuida a los hijos y todo, pero cuando un hijo está en angustia, tú sales corriendo y dices, yo tengo que estar ahí. Es lo que está diciendo el Señor. No solamente va a mandar a los ángeles, yo mismo estaré allí, su presencia, estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Vuelve otra vez y reitera la protección y la glorificación. Y luego al final dice, hay otra bendición, lo saciaré de larga vida. Es la bendición de largura, la bendición de la prosperidad. Largura o nos dará vida abundante, posteridad. Nos está hablando realmente de prosperidad y bendición. Le daré larga vida, abundancia, y te mostraré mi salvación, la bendición de la preservación, la salvación estará y los guardará. Todo este salmo es una invitación a esa intimidad. Y quiero terminar anotando aquí dos cosas del Salmo 84, que también es un salmo de tener a Dios como casa, de vivir y habitar en su casa y en su habitar con Dios. Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, su refugio, oh Jehová de los ejércitos. Está señalando a aquel que es el capitán, el que guerrea por nosotros, el que está a nuestro lado. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Ese es el corazón de los salmistas. Por eso ellos escribían, cantaban, ellos componían. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa seguridad y esa era la clase de relación con Dios, como el Dios, el amparo, la fortaleza. Ellos cuando tenían situación, recuerda que siempre estaban en conquista, estaban luchando contra ejércitos, conquistando tierras, desalojando a los invasores, pero ellos tenían claridad que en medio a eso ellos están habitando en medio de pueblos que estaban procurando hacerles daño, atacarlos. Ellos todo el tiempo estaban viviendo en guerra. Israel hoy en día todavía viven en medio de la guerra, pero ellos dicen, aunque yo esté aquí y esté rodeado por enemigos, Jehová de los ejércitos, Él es mi morada. He hecho de Él, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, esa palabra casa, morada, halla casa, esperanza, haya refugio, haya castillo, y la golondrina nido para sí. Nuevamente el mismo pensamiento, la golondrina encuentra nido en Él. El nido nuestro es el lugar santísimo, el lugar de su presencia, donde ponga sus polluelos. Es ese mismo pensamiento, los polluelos están seguros en el nido. Nosotros estamos en el nido de Jehová, protegidos, guardados, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, cerca de su altar. Estamos allí al lado, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué lindo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, la convierten en fuente, en fuente de vida, ríos de agua vida. En medio de esta angustia, el Señor nos promete que va a convertir todo esto en bendición. Yo creo en la abundancia que viene, la bendición, la prosperidad, el crecimiento, la gran cosecha que viene cuando la lluvia llena los estantes. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, verán a Dios en Jamundí, en Cali, verán a Dios en su lugar secreto, verán a Dios como protección en Guayaquil, en Lima,
verán a Dios en Puerto Guzmán, verán a Dios en cada lugar. Quiero terminar invitándoles para que podamos decirle al Señor, tú eres mi habitación, mi refugio altísimo, poder ver que Él es el que creó todo y el que lo sostiene, el que lo excede, Él es el que controla, y vamos a declarar a Dios que Él es nuestra habitación, y lo declaramos como nuestro auxilio, nuestro castillo. Ponemos el amor en Él, hemos determinado realmente ponerlo a Él como habitación, como esperanza. Amén. Padre, yo quiero bendecir este día, Dios, a cada uno de estos hermanos, a cada una de esta familia de la fe. Bendigo, Señor, sus corazones, sus hogares. Declaro que plaga no tocará su morada. En el nombre de Jesús, todas estas promesas y estas bendiciones que tú has declarado sobre cada uno, Señor. Gracias por la promesa de tu presencia sobre cada hogar, sobre cada familia, la bendición y la protección. Tú traes liberación de todo ataque, de toda maldición, de toda enfermedad, protección del COVID, protección contra el dengue, contra malaria, contra cualquier enfermedad. Declaramos en el nombre de Jesús que tú eres nuestra protección, tú nos levantas, tú nos exaltas. La iglesia que está siendo atacada en el país, hoy declaramos que tú nos sacas adelante y levantas a tu iglesia. Señor, levanta el nombre de tu iglesia, Señor, como dice tu palabra, que tú nos darás nombre y nos levantarás. Declaramos que en el nombre de Jesús estamos bajo pacto. Declaro también prosperidad, bendición a aquellos que están en ese momento padeciendo porque perdieron los empleos o dependían de la generación diaria. Hablamos puertas abiertas, Señor amado. Da pan, Señor amado, a tus hijos en el nombre de Jesús, y gracias por las promesas de bendición y salvación. En el nombre de Cristo Jesús, los bendecimos, les amamos. Un abrazo especial para cada uno de ustedes.